Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar, mis amados hermanos, con estos temas que tenemos, mis amados hermanos, que estamos ministrando en el nombre de Jesús y con la ayuda del Señor. Hemos estado hablando, como bien ustedes lo saben, de los yugos. Y en esta oportunidad, mis amados hermanos, vamos a hablar de lo que es el yugo del legalismo. Vamos a mencionar algunos de los que ya hemos hablado y vamos a mencionar también aún los que nos faltan, mis amados hermanos. Son 12 yugos los que la palabra del Señor nos muestra, que encontramos con nombre. Nos falta hablar del yugo de hierro, el yugo de Egipto, el yugo del Padre, el yugo de los ancianos, el yugo de Babilonia, el yugo de Nabucodonosor, el yugo desigual y el yugo de esclavitud. Esos son los yugos que nos hacen falta, que en total serían 8. Ya hemos hablado del yugo de nuestras rebeliones o de nuestras transgresiones, el yugo de la juventud, ya hablamos. En nuestro último programa de la pluma del escribiente hablamos del yugo del impío. Y en esta oportunidad, con la ayuda y dirección del Señor, vamos a estar hablando del yugo del legalismo. Repito, vamos a estar hablando con la ayuda de nuestro buen Dios de el yugo del legalismo. Amén. No olvidemos que al hablar de los yugos, ya los mencionamos, ¿verdad? Estamos hablando de cargas autoimpuestas o cargas que permitimos que nos impongan. El yugo del legalismo está centrado en querer llevar una vida espiritual bajo preceptos humanos, apartados de la dirección del Espíritu Santo. Cuando hablamos, mis amados hermanos, del legalismo, para poder irle dando una introducción al tema, estamos hablando de querer tener una apariencia de piedad, una apariencia de una vida espiritual, mas sin embargo dicha vida está regida o gobernada por normas humanas, por normas terrenales. Prácticamente, mis amados hermanos, estamos hablando de lo que es la vida de un fariseo, que ustedes y yo sabemos que el Señor Jesús le decía a sus discípulos: hagan lo que los fariseos dicen, pero no vivan como ellos viven. Podemos pensar que si el Señor Jesús le decía estas palabras a sus discípulos, que vivieran de tal forma como lo que los fariseos predicaban, pero que no imitaran su estilo de vida, es porque definitivamente algo bueno predicaban, pero lamentablemente a la hora de poner por obra la palabra del Señor, ahí era donde se quedaban ellos muy cortos, mis amados hermanos. Recordemos que el Señor Jesús también les dice a ellos en una oportunidad: vosotros o ustedes escudriñáis las escrituras porque les parece que en ellas hay vida eterna, mas sin embargo la palabra del Señor continúa diciendo: pero ella da testimonio de mí y a mí no me quieren recibir, y delante de mí, parafraseando un poco, no se quieren doblegar, no quieren reconocer su condición y reconocer quién soy yo. Nos damos cuenta de que los fariseos escudriñaban la palabra porque les parecía, como claramente lo dice ahí el Señor Jesús, que en la palabra, mis amados hermanos, ellos encontraban vida eterna, mas sin embargo el de quien la palabra hablaba, que era el verbo hecho carne, no querían recibirlo. Y esto es básicamente, mis amados hermanos, lo que es el yugo del legalismo. Podemos poner otro ejemplo, como lo que sucedió en el huerto, cuando el hombre y la mujer se dieron cuenta después de su pecado que estaban desnudos. Dice claramente en la palabra del Señor que ellos agarraron hojas de higuera y se hicieron un vestido para cubrirse, mis amados hermanos. Prácticamente vemos ahí la obra del ser humano queriendo cubrir los errores. Eso es el legalismo. Mas ustedes y yo sabemos que cuando Dios se manifiesta, la palabra dice claramente que Dios los cubrió con pieles, mis amados hermanos, y esas pieles, cuando lo analizamos, de algún lado tuvieron que haber aparecido, y lo más lógico y práctico, ¿verdad?, que podemos pensar es de que tuvo que haber un sacrificio, mis amados hermanos, de algún
de alguna especie, podemos pensar hasta de un cordero, ¿verdad? Como figura de nuestro Cristo, el cordero inmolado que fue sacrificado, y ese sacrificio fue de donde se obtuvieron, mis amados hermanos, las pieles para poder cubrir la desnudez, como también los errores y el pecado que había cometido el hombre y la mujer dentro del huerto. Entonces aquí nos damos cuenta cómo la mentalidad del legalismo, cómo los recursos humanos, mis amados hermanos, vienen también a estorbar lo que es la obra del Espíritu. El día de hoy nos damos cuenta también cómo los famosos derechos humanos, lejos de venir a ser en realidad derechos humanos, vienen a estorbar, mis amados hermanos, la obra del inocente y a hacer que la obra del culpable permanezca. En eso es lo que hemos caído por pretender querer dirigir nuestras vidas. Muchas personas pretenden dirigir sus vidas bajo sus ideas, bajo sus pensamientos, bajo lo que otro hombre ha escrito o ha dictaminado, apartándose así de la perfecta, buena y agradable voluntad del Señor, que solamente se puede disfrutar de dicha voluntad, mis amados hermanos, cuando nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón son doblegados delante de la presencia del Señor y permitimos que Él vaya renovando y transformando nuestra mente. Escrito está que el Espíritu Santo es quien nos convence de lo justo o de lo injusto que somos, de lo culpables o de lo inocentes que somos, como también de lo pecadores o santos que sean. No podemos, mis amados hermanos, atribuirle nuestras obras al Espíritu Santo o las obras del Espíritu Santo atribuírselas a algún hombre, porque como está escrito en la palabra del Señor, así como son los cielos más altos que la tierra, así son los pensamientos del Señor más altos que los pensamientos de cualquier ser humano. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, Él nos da un deseo interior de confesar nuestros pecados a Dios y buscar el perdón de aquellas personas a que hemos ofendido. En este proceso nos reconciliamos con Dios una vez más. El Espíritu Santo está ahí para convencernos porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas. Así que en el nombre de Jesús vamos a leer esta cita del libro de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 16, versículo número 8. Está escrito: y cuando Él venga, está hablando claramente del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es, mis amados hermanos, el trabajo de el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vemos acá que la palabra legalismo, cuando hablamos de la palabra legalismo, estamos hablando de una tendencia que el día de hoy está muy de moda, la frase tendencia o trending topic, tendencia a la aplicación literal de las leyes, escuchen esto, sin considerar otra circunstancia, formalidad o requisito legal que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo. Nos damos cuenta entonces que prácticamente el legalismo viene a ser como un estorbo, mis amados hermanos, como lo dice acá el significado, que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo. En este punto tenemos que entender de que por medio del legalismo puede ser estorbado, mi amado hermano, estorbada la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas y atribuirle, como bien lo hemos mencionado, nuestras obras, que la palabra del Señor viene a decir que muchas de nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor, atribuírselas al Espíritu Santo cuando en realidad no hay ninguna influencia del Señor sobre esas obras, sino son solamente obras humanas, mis amados hermanos. Por eso es que existen los famosos filántropos, pero ustedes y yo sabemos que la dirección de nuestra vida no es por filantropía, sino es por el amor ágape, mis amados hermanos, el amor espiritual, ese amor que se da sin esperar a recibir nada a cambio, mis amados hermanos. Cuando vemos este yugo de
del legalismo, mis amados hermanos, estamos hablando de que el yugo del legalismo es una sujeción a la imposición de los hombres y no a la voluntad del Espíritu. En la ejecución del legalismo no hay misericordia, no hay gracia, no hay compasión. Se emite juicio sin meditar en la inocencia o la culpabilidad de la persona. Leamos en el nombre de Jesús el segundo libro de Samuel, capítulo 24 y versículo 14. Ahí vamos a ir poniendo ya las bases, mis amados hermanos, juntamente con el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 10, de lo que es el yugo del legalismo. Pero antes quise darme a entender con lo que es el legalismo, que el legalismo, repito, es la sujeción a la imposición de los hombres y no a la obra del Espíritu. Dice la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo 24 y versículo 14. Entonces David le dijo a Gad: estoy en un verdadero aprieto, pero es mejor que mi castigo venga del Señor, escuchen esto, y no de la gente, pues el amor de Dios es más grande. Y aquí estamos hablando de que cuando se ejecuta una ley bajo la ley del legalismo, en dicha ley no hay misericordia, no hay gracia, no hay compasión. Se emite juicio sin dictaminar si hay inocencia o hay culpabilidad. Y aquí el rey David, mis amados hermanos, cuando él es confrontado por sus errores, mis amados hermanos, prácticamente él dice: pero es mejor que mi castigo venga del Señor y no de la gente, pues su amor es más grande. Aquí nos damos cuenta de que la palabra del Señor claramente dice: aprended de mí, dice nuestro Señor Jesús, que soy manso y humilde. Mi yugo, dice claramente él, es fácil, y el yugo que yo les impongo es ligero. La carga que yo les impongo, dice alguna versión, no es difícil de llevar. Pero para esto, mis amados hermanos, tenemos que aprender de la obra del Señor acá en la tierra, mis amados hermanos, como el mejor ejemplo a seguir y digno de imitar. Recordemos que el apóstol Pablo dice: imítenme a mí, dice, en lo que yo imito a Cristo. Pero fue tal, mis amados hermanos, el crecimiento espiritual que el apóstol Pablo tuvo, que él mismo llega a decir en alguna etapa de su ministerio, y de igual forma está escrito: imítenme a mí. Así que tenemos un modelo digno de seguir, que es el Señor Jesús, y él claramente dice: mis amados hermanos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que en el nombre de Jesús no permitamos que el legalismo, los mandamientos de hombres vengan a querer ponernos un estilo de vida, a imponernos muchas veces la forma de ser, mis amados hermanos, porque sobre todo tenemos la dirección del Espíritu Santo, tenemos el escrito está, tenemos la oración, mis amados hermanos, tenemos la revelación, tenemos los dones, tenemos a los ministros que el Señor Jesús ha dejado, mis amados hermanos. Así que tenemos muchas armas para poder recibir la instrucción. Y recordemos que la palabra del Señor dice claramente en relación a esto del yugo del legalismo: maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando escudriñamos, mis amados hermanos, esas dos palabras hombre que aparecen ahí en la palabra del Señor, que dicen maldito el hombre que confía en el hombre, básicamente podemos resumirlo cuando dice maldito el hombre. Esa palabra hombre está hablando de un hombre espiritual, de un hombre que tiene su vida gobernada y dirigida por la obra del Espíritu Santo, por la obra del Señor. Pero dice que viene y acarrea maldición, mis amados hermanos, cuando lejos de poner su confianza en el Señor, la deja de poner y la empieza a poner un hombre. Esto es como, por ejemplo, uno de los graves errores que la Biblia nos muestra que cometió el rey Ezequías. Mis amados hermanos, en alguna oportunidad se enfermó y en lugar de buscar a Jehová para preguntarle si iba
a sanar, mis amados hermanos. La Biblia muestra que mandó a sus siervos a preguntarle a un demonio llamado Beelzebub. Dice que mandó a sus siervos a preguntarle, y en el camino iban cuando aparece el profeta para reprender, mis amados hermanos, la obra de aquel rey. Y ustedes y yo sabemos que luego varios de los errores que él cometió, en cuenta este que acabo de mencionar, le valió para ser esclavo, mis amados hermanos, él, su pueblo, en Babilonia. Y esto es exactamente lo que la palabra nos muestra cuando dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Es la primera vez que aparece la palabra hombre, repito, está haciendo referencia a un hombre espiritual. Y cuando dice maldito el hombre que confía, esta otra segunda palabra, hombre, que confía en el hombre, ahí está haciendo referencia a un hombre natural, ahí está haciendo referencia hasta a un hombre pecador, hasta a un hombre impío. Y es allí, mis amados hermanos, en donde lamentablemente se acarrea uno maldición por ponerse su confianza en un hombre que, para empezar, ni siquiera le ha abierto su corazón al Señor, y se aparta de la confianza del Señor, quien dijo que él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y eso es exactamente, mis amados hermanos, lo que el legalismo pretende hacer. Es exactamente lo que está sucediendo en nuestros tiempos con la famosa religión del judaísmo, mis amados hermanos, que no están evangelizando a la gente, sino los están convirtiendo al judaísmo, a tal punto de que muchos, mis amados hermanos, les dicen de que si sus apellidos terminan con EZ, entonces prácticamente son judíos, y dicen, muchos lo creen, y ahí van, mis amados hermanos, como lo muestran la palabra del Señor, como bueyes al matadero, como aves, mis amados hermanos, que no saben que la saeta les va a traspasar el corazón. Y es exactamente lo que ustedes y yo tenemos que pararnos firme, saber en qué y en quién hemos creído, para que no venga ningún otro hombre con ninguna doctrina extraña que quiera negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra en uno de los libros del apóstol Juan, que la persona que se acerque a nosotros así, negando la obra, negando el nombre de nuestro Señor Jesús, dice, al tal ni siquiera lo recibáis en vuestras casas. Pero también dice, al tal ni siquiera los saludéis. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque por recibir o por permitir a veces hasta el saludo de cierto tipo de personas, mis amados hermanos, corremos el riesgo de hacernos partícipes de pecados que nosotros mismos no cometimos. Recordemos lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: no impongas manos con ligereza, no sea que te hagas partícipe de muchos pecados. La imposición de manos, mis amados hermanos, es un tema vital para nosotros como hijos de Dios. Porque el solo hecho de poder tener contacto, mis amados hermanos, con las personas, la Biblia nos muestra que en ese contacto hay transferencia, hay ministración de espíritu. Recordemos que la palabra del Señor también dice, cuando el apóstol Juan y el apóstol Pedro subían al templo de la Hermosa, le dicen al cojo que estaba ahí: no tengo plata y no tengo oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y ustedes y yo sabemos lo que aconteció, lo que el apóstol Pedro y el apóstol Juan, mis amados hermanos, tenían, era el poder del Espíritu, mis amados hermanos, obrando en sus vidas. Y en el nombre de Jesús es lo mismo, mis amados hermanos, que ustedes y yo tenemos en esta hora. Pero no permitamos, mis amados hermanos, que se nos impongan yugos de legalismo, sino que antes bien ustedes y yo caminemos con la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, mis amados hermanos, y no volvamos a imponernos el yugo de esclavitud, el yugo de pecado. En este caso, supliquémosle la dirección al Espíritu Santo para poder dirigir nuestras vidas, y el Espíritu va a dar testimonio a nuestro espíritu, porque así lo dice el libro de Romanos. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, mis amados hermanos, capítulo 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos, escuchen esto,
un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Aquí nos está hablando claramente, mis amados hermanos, de el legalismo, de ponernos a hacer cosas, mis amados hermanos, que ni siquiera los líderes o los encargados, o a veces es increíble, pero a veces, mis amados hermanos, dentro de la congregación acontecen cosas que ni siquiera la gente del mundo, mis amados hermanos, hace. Y esto es prácticamente lo que está hablando acá en esta cita del libro de Hechos capítulo 15. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ustedes y yo sabemos que en una de las reprensiones que el Señor les da a los fariseos, mis amados hermanos, les está prácticamente recriminando de que ellos andan por la tierra, mis amados hermanos, buscando a un prosélito, a un discípulo, y lo hacen, dice la palabra del Señor, 2 veces más hijo del infierno, heredero del infierno, dice alguna versión, más que ellos mismos. ¿Por qué? Porque los fariseos, como claramente ya lo mencionamos, ellos eran muy buenos predicadores, pero muy malos para aplicar la palabra del Señor. Y cuando ellos agarraban a un prosélito, mis amados hermanos, lo que hacían era que le enseñaban a hacer lo malo que ni ellos mismos hacían. Por eso la palabra dice que lo convertían en 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos. Y es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos la guianza y la dirección del Espíritu Santo, mis amados hermanos, para que luego no estemos nosotros siguiendo, mis amados hermanos, mandatos de hombre. Bendecimos a los pastores, a cada pastor en su congregación, pero bien sabemos, mis amados hermanos, que los pastores seguimos siendo carne y hueso, seguimos siendo seres humanos, propensos a fallar. Dice la palabra en el libro de Job, mi amado hermano, que el Señor aún atribuye o encuentra errores en sus ángeles. Y sabemos que los ángeles son un poco mayor, dice la palabra del Señor, que nosotros. Y si aún el Señor le atribuye errores a ellos, también, tengámoslo claro, los va a encontrar en nosotros. Así que, como nos lo muestra la palabra del Señor, a la ley y al testimonio. Recuérdense que la palabra también dice que hay una congregación, mis amados hermanos, en el libro de Apocalipsis, que probó a los que se dicen ser apóstoles, mas los encontró falsos. Era una congregación, mis amados hermanos, que se apegaba a la ley y al testimonio, a lo que está escrito y a la revelación y dirección del Espíritu Santo. Esto tampoco indica, mi amado hermano, que no seamos sujetos a nuestros pastores, porque la palabra del Señor nos muestra que tenemos que ser obedientes y sujetos a nuestros pastores, porque los pastores, dice la palabra del Señor, somos los que vamos a dar cuenta por cada una, mis amados hermanos, de las almas que el Señor nos ha permitido pastorear. Recordemos que el Señor Jesús también dice: de los que me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, porque ya venía predestinado y preordenado para que se perdiera, mis amados hermanos, para que se cumpliera el plan del Señor en nuestras vidas. Así que en el nombre de Jesús, ustedes y yo también supliquémosle al Espíritu Santo, mis amados hermanos. Recordemos que estamos en la era del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo claramente: no os dejaré huérfanos, les conviene que yo me vaya. Recordemos, mis amados hermanos, que Jesús, en su condición de hombre, él estaba limitado, mis amados hermanos, porque él seguía siendo hombre, pero el Espíritu Santo, siendo Dios, podía estar en todo lugar. En lo que Jesús, en su condición de hombre, mis amados hermanos, él podía estar en un solo lugar. Por eso claramente dijo: les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Jesús, en su cuerpo de hombre limitado, mis amados hermanos, no podía estar en todos los lugares a la vez, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, sí podía. Por eso nos convenía a cada uno de nosotros
que Él se fuera para poder tener a Dios también en nuestros corazones, en cada caminar, en cada momento, en cada persona, mis amados hermanos. Y aparte de eso, Él dijo que se iba a ir, mis amados hermanos, a prepararnos una morada, un lugar a donde poder llegar el día que sean las bodas del Cordero. Mis amados hermanos, también se fue, y la palabra muestra que también está intercediendo delante del Padre, mis amados hermanos. Ahora con el Padre intercediendo por nosotros, por nuestras necesidades, por nuestros errores. Ahí está mi Señor Jesús sentado a la diestra del Padre intercediendo, mis amados hermanos. Él está trabajando para que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, podamos estar libres con esa libertad con la cual escrito está: el Hijo nos hizo libres. Así que no volvamos, mis amados hermanos, a estar bajo yugos de esclavitud, porque Cristo vino a hacernos libres, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Jesús sigamos, mis amados hermanos, buscando de la presencia del Señor, porque solamente Él puede hacernos libres, mis amados hermanos. En el nombre de Jesús, quiero, con la ayuda del Señor en este momento, mis amados hermanos, poder enviar saludos. Queremos bendecir la vida de hermana Miriam, mis amados hermanos. Ella es la tía de la pastora. Amén. Enviamos saludos, mis amados hermanos, a hermana Miriam allá en su casa, y a cada uno de los que puedan estarla acompañando en esta oportunidad. También enviamos esa palabra de sanidad sobre sus ojitos en el nombre de Jesús, para que ella pueda gozarse, mis amados hermanos, con cada uno de los que se gozan en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Continuamos, mis amados hermanos, con este precioso tema del yugo del legalismo. Cuando seguimos hablando de este yugo, como ya bien lo dijimos, es prácticamente estar bajo la carga, mis amados hermanos, de los hombres. Cuando vemos los significados, ya no significados de un diccionario común de la Real Academia Española, sino ahora los significados que nos da la concordancia, mis amados hermanos, que está ligada a lo que es la palabra del Señor. Dice que esta palabra yugo, en relación al yugo del legalismo, es unir específicamente mediante un yugo. Dice que es una unión, pero una unión en servidumbre, una unión por ley, y una unión que está obligada a la persona, mis amados hermanos, a unirse prácticamente a quien no quiere. Y esto es el yugo del legalismo, estar uno unido a quien no quiere, mis amados hermanos, pero por cuanto está obligado, tiene que estar. Y ustedes y yo, como lo decía el apóstol Pablo, parafraseándolo un poco, él decía básicamente, mis amados hermanos, que quién lo libraría de ese cuerpo de pecado, de ese cuerpo de bajeza, porque lo bueno que él quería hacer no podía hacerlo, y lo malo que no quería, eso resultaba haciendo. Entonces viene en diferentes citas, ¿verdad? Y él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza, de este cuerpo de pecado? Y es prácticamente, mis amados hermanos, un yugo. Luego también él dice que ha descubierto que hay una ley que rige sus miembros. Y ahí nos vamos dando cuenta, mis amados hermanos, de que el yugo es una ley, es una obligación, es algo que no se ha rendido delante del Señor. Y en el nombre de Jesús, tú y yo, mi amado hermano, tenemos que identificar cuál es la obra del Señor sobre nuestras vidas, pero también, mi amado hermano, cuál es la obra de nuestra propia carne por falta de dominio propio, que pueda llevarnos a tener leyes en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, que nos lleven constantemente a estar una vez más sujetos a pasiones desordenadas, a pasiones juveniles, a pasiones que ustedes y yo sabemos que pueden contender contra nuestra alma. Por eso es la importancia, una vez más, de la unción, porque si estamos hablando de estos 12 yugos, mis amados hermanos, que Dios nos libre, no es para señalar a nadie, no es para acusar a nadie, es para que a la luz de la palabra tú y yo podamos
reconocer cuál es nuestra condición delante del Rey y buscar nuestra libertad, mis amados hermanos, y buscar la unción que claramente dice la palabra: pudre todo yugo, y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Por eso conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Esta palabra yugo también significa estar sobrecargado, vean esto, de obligaciones. Literalmente poner un yugo sobre la cerviz, un acoplamiento. ¿Qué es, mi amado hermano, este yugo? Estar sobrecargado de obligaciones. El día de hoy, mi amado hermano, con todo cuanto acontece en el mundo, esto nos puede llevar a, como lo dice acá, estar sobrecargado de obligaciones. Si nos damos cuenta, el día de hoy, con todo este proceso que pasamos de la pandemia, mis amados hermanos, muchos tuvimos que encerrarnos y muchos tuvieron que aprender a trabajar desde casa, pero yo me di cuenta con mi hermana, mis amados hermanos, ella cuando todo estaba normal tenía un horario que era de 8 de la mañana a 5 de la tarde, mas sin embargo con esto que pasó, la empezaban a llamar trabajando desde casa, desde las 6 de la mañana, eran las 11 de la noche, y ella seguía atendiendo llamadas. No solamente le redujeron el sueldo, sino le multiplicaron el trabajo en su casa, mis amados hermanos. Esto es prácticamente lo que es el yugo del legalismo, estar sobrecargado de obligaciones, mi amado hermano y mi amada hermana. Cada uno de nosotros que tenemos un hogar, tenemos una familia, tenemos una casa, nos es necesario delegar las obligaciones y no dejarle toda la carga, mis amados hermanos, a quien permanezca en casa, que normalmente es la esposa. Si como varones nos hemos dado cuenta de pasar un día en nuestras casas, mis amados hermanos, nos damos cuenta de que el trabajo en la casa no termina. No solamente desde que se levanta con el pensamiento del alimento, del pensamiento de si ya están los niños estudiando, de tener que sacar a los niños a la escuela, al colegio, a donde estudien. Luego regresar a hacer los quehaceres, luego, mis amados hermanos, el alimento del almuerzo, la cena, y cuando tal vez ya va a regresar el esposo, quizás no dio tiempo de algún área en particular de la casa, quizás la habitación no dio tiempo de alistarla. Y normalmente la acusación, mis amados hermanos, es: pero que no hiciste nada, tal y como me fui en la mañana, así está la casa. Mas no se dan cuenta de que el trabajo, mis amados hermanos, en la casa es un trabajo constante. Uno se levanta y está pensando en el alimento, desayuna, se ensucian los trastes, mis amados hermanos, luego hay que lavarlos, viene el almuerzo y la misma historia, viene la cena y la misma historia, y así uno se va sobrecargando, y esto es por no delegar obligación. Entonces, en el nombre de Jesús, escudriñemos bien nuestra vida, mis amados hermanos, porque no pretendamos pensar que porque pasamos cargados de obligaciones todo el día podemos ser productivos, porque cuando escudriñamos las citas de enfermedades, aún de muertes por el estrés, van en aumento, y ahora los médicos le llaman a esto una nueva enfermedad. ¿Y por qué se le abre la puerta al estrés? Por estar sobrecargado de obligaciones. El yugo del legalismo se pudre cuando reconocemos nuestra condición en la presencia del Señor, aprendemos de Él y dejamos que nos ponga el yugo que nos hará vivir sujetos a su voluntad y a apartarnos del mundo. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 en adelante, dice: ustedes viven siempre angustiados. Vean, esto es lo que estamos hablando acá. Del yugo del legalismo es estar sobrecargado de obligaciones. Y el Señor nos está diciendo en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Dice, escuchen qué interesante. Y cuando hablamos de angustia y preocupación, mis amados hermanos, nos atrevemos a pensar de que en alguna etapa de nuestras vidas, con todo respeto lo digo, pero hay gente que a veces
es su pan diario, mis amados hermanos, diariamente, cada día está preocupado, está angustiado, probablemente por lo mismo de la pandemia, probablemente por la economía, probablemente por algún síntoma en su cuerpo de enfermedad, probablemente porque ya es hora de que regresen los nenes del colegio y no regresan, y en fin, mis amados hermanos, por cualquier cosita se preocupan, y sabemos que la preocupación es ocuparse antes de que las cosas acontezcan. Están preocupados por algo que ni ha acontecido. Es exactamente el plan, mi amado hermano, del enemigo, de preocuparnos, de angustiarnos. ¿Para qué? Para que haya falta de paz en nuestras vidas. Y recordemos que escrito está: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá la paz, mi amado hermano. Para que veamos al Señor hay que buscarla, pero lamentablemente lo que muchas personas buscan es la angustia, buscan estar preocupados. Si no están preocupados, sienten como que no hay vida, como que no hay razón de ser. Mas sin embargo, escrito está, mis amados hermanos, que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere. La Biblia también nos habla de esa paz, mi amado hermano, que viene del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Conozco el testimonio de un pastor, mis amados hermanos, que el Señor le dio a sus bebés, le dio unos gemelos, pero lamentablemente antes del año los dos bebés fallecieron, y ellos empezaron, la pareja de pastores, empezaron a someterse delante de la presencia del Señor, y el Señor les dio esa paz, mis amados hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Y es lamentable que los miembros de la congregación empezaron a murmurar en contra de ellos, de que por qué estaban tan tranquilos, como que no hubieran perdido nada. ¿Por qué traigo a colación esto, mis amados hermanos? Porque quien no ha experimentado esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces lo que va a experimentar es la preocupación, la angustia, porque esa paz, mi amado hermano, viene del Señor. Esa paz también hay que buscarla, y en el nombre de Jesús, ¿cómo se busca? Doblegándose delante del Señor. Entonces el Señor dice acá en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí, dice acá el Señor, y yo los haré descansar. Vean, es lo que estamos hablando, mis amados hermanos. Si hay angustia, si hay algún tipo de preocupación, si hay algún tipo de estrés, dice el Señor, mi amado hermano, vengan a mí y yo los haré descansar. Escuchen qué es lo que dice después: obedezcan mis mandamientos, una vez más, y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Se nos damos cuenta, mis amados hermanos, cuán amoroso y cuán misericordioso es el Señor con nosotros y con nuestras vidas, mis amados hermanos, que Él claramente dice: ok, están pasando por alguna dificultad, vengan a mí, yo les voy a enseñar, yo los voy a ayudar a que permanezcan firmes. Pero claramente lo dice, mis amados hermanos, vengan a mí. Entonces, en el nombre de Jesús, mantengamos presente, mis amados hermanos, que el Señor nos dice claramente: vengan. Como el yugo del legalismo y cada uno de los yugos, los que ya hablamos y los que aún nos falta hablar, cómo vamos a poder vencerlos, viniendo al Señor siempre, mis amados hermanos. Ustedes y yo sabemos que la palabra nos dice que tenemos que orar siempre, orar sin cesar, orar en todo tiempo. La Biblia también dice que clama a mí. Si queremos respuestas, mis amados hermanos, ya no basta orar, hay que clamar. Y muchas veces, para que la respuesta se vea, mis amados hermanos, realizada, hay que orar, pero luego hay un proceso de acción también. Recordemos que el Señor, el Dios Todopoderoso, en diferentes oportunidades, pero básicamente dice lo mismo. Le habla a Moisés y le habla a Josué en momentos de dificultad del pueblo.
Los dos hicieron lo mismo, se pusieron a orar, y creo que es lo mismo que todos nosotros haríamos, mis amados hermanos, en un momento de angustia y desesperación o de preocupación, acudir al Señor, y es exactamente eso lo que tenemos que hacer. Pero luego también Dios le dice a Moisés: ¿qué haces orando? Ya el tiempo de oración ya había orado. Ahora le dice: levanta la vara que tienes en tu mano y divide el mar. Entonces, mi amado hermano, antes de preocuparnos, antes de angustiarnos, veamos bien, acudamos al Señor y Él nos va a hacer esa pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Cuando terminemos de orar, mi amado hermano, en nuestras manos va a estar la solución, en nuestras manos va a estar la respuesta, porque claramente le dice el Señor: ¿qué tienes en la mano? Levanta la vara que tienes en la mano y divide el mar. Pero sabemos que esa respuesta vino, mi amado hermano, en un momento de oración. Pero el Señor le es necesario decirle a Moisés que se levantara, porque ya el tiempo de la oración había pasado. Ahora era el tiempo de la acción, mis amados hermanos. Algo así como orar y accionar. Oración, dice, utiliza alguien esa palabra, la oración, que es un tiempo de oración, pero luego también el tiempo, mi amado hermano, de acción. Y a Josué le dice prácticamente lo mismo. El pueblo había sido avergonzado y derrotado. Josué se pone a orar y Dios le dice casi lo mismo, mi amado hermano, y le dice: Josué, ¿qué haces orándoles? Levántate y averigua, echa suerte, dice alguna versión, para ver quién pecó. Y lo mismo pasó, mis amados. Entonces nos damos cuenta de que antes de preocuparnos deberíamos de ir a los pies del Señor en oración, para que ninguna carga, para que ningún yugo de legalismo, para que ninguna presión venga sobre nuestras vidas a estorbarnos. Y cuando nos levantemos de orar, vamos a encontrar la respuesta. Y como lo vemos ahí en la vida de Moisés, la respuesta de la oración estaba en su mano, mi amado hermano. Muchas veces tenemos necesidades, mis amados hermanos, y como consecuencia de estas necesidades puede entrar el yugo del legalismo. ¿Por qué? Porque no accionamos. Muchas veces se pasa hambre. ¿Por qué? Porque no se quiere trabajar. Entonces la palabra, mi amado hermano, es clara, es precisa para cada uno de nosotros, pero tenemos que buscarla. Tenemos que buscar al Señor para que en todo tiempo Él nos esté enseñando, nos esté instruyendo para saber cómo hay que hacer las cosas. Pues el tiempo ya me ha avanzado, mis amados hermanos, y eso, lo que hablamos hasta este momento, es parte de la introducción del tema del yugo del legalismo. En este momento iniciaríamos lo que es con nuestro primer punto para tratar de explicar un poco más a profundidad lo que es el yugo del legalismo. El yugo del legalismo, mis amados hermanos, es la esclavitud como un supuesto medio de salvación. Vean qué tremendo. Mucha gente que es esclava, mis amados hermanos, a veces de la religión, a veces, mis amados hermanos, de alguna autoridad espiritual, y pretenden que esa esclavitud sea un supuesto medio de salvación. ¿En dónde encontramos esto? Lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca, dice, a ser esclavos de la ley. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos, dicen, al yugo de esclavitud. Este es un yugo que también vamos a estar predicando, mis amados hermanos, pero por el momento continuamos con nuestra lectura. Dice: pero quiero decirles algo. Si ustedes se circuncidan, lo que hizo Cristo ya no les sirve de nada. Les advierto una vez más: cualquiera que se circuncida está obligado a obedecer la ley. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, escuchen lo que dicen, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. En cambio, a nosotros el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta
porque confiamos en Dios. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, cómo aquí hay una antítesis de las personas que quieren vivir esclavos bajo la ley, bajo la circuncisión, y las personas, mis amados hermanos, que pretendemos o queremos vivir bajo los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu de Dios. Entonces está en nosotros, mis amados hermanos, el buscar la salvación buscando de Cristo con todo nuestro corazón, abriéndole nuestro corazón, mis amados hermanos, y no ser esclavos de nada, de ninguna ley, ni de nadie, mis amados hermanos, menos de las cosas que tienen que ver con el cuerpo, porque sabemos, mis amados hermanos, que la palabra dice que el cuerpo volverá al polvo, el cuerpo volverá al polvo. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vean esto, no por obras para que nadie se gloríe. La venida de Jesús, mis amados hermanos, hecho hombre, fue para venir a darnos salvación. Él vino a morir y a pagar por nuestros pecados en la cruz, para que nosotros no pasáramos por lo mismo. No hay cosa alguna que podamos hacer nosotros para merecer la salvación. Dios ya hizo todo por nosotros. Lo único que podemos hacer es reconocer día a día nuestra condición de menesteroso delante de su presencia, vivir para agradarle a Él y recordar que la salvación es por gracia. Vamos a pasar, mis amados hermanos, a un segundo punto de lo que es el yugo del legalismo. Hemos hablado ya con la ayuda del Señor de que este yugo es por medio de una esclavitud como un supuesto medio de salvación. Ya nos dimos cuenta, mis amados hermanos, que la salvación no es por obras, no es por esclavitud, es por gracia, es porque el Señor ha tenido compasión, misericordia de nosotros, nos ha amado de tal forma que la palabra dice que nos prolongó su misericordia. El otro punto de lo que es el legalismo, el yugo del legalismo, este es bien delicado, mis amados hermanos, es el ser hallado falto de peso. Ser hallado falto de peso. No nos olvidemos de que estamos hablando de el yugo del legalismo, y el yugo del legalismo, mi amado hermano, es tener imposiciones humanas con apariencia de piedad, con apariencia de una vida espiritual, mis amados hermanos, pero carente de ella. En este punto vamos a hablar de el ser hallado falto de peso, y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 27. Ustedes y yo sabemos que al rey Belsasar, mis amados hermanos, se le apareció una mano y escribió ahí en la pared una frase más o menos que decía Tekel, Tekel, Mene, Uparsil. Y cuando viene la explicación, dice la palabra en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 27, dice: Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. La palabra balanza, mis amados hermanos, es la misma palabra que se utiliza para la palabra yugo, que es la que estamos nosotros haciendo énfasis, que aparece aquí en Hechos capítulo 15, versículo 10, donde la leo una vez más. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo? Esa palabra yugo que aparece acá en Hechos 15:10 es la misma palabra yugo que se utiliza en Daniel capítulo 5 versículo 27, solamente que acá no aparece como yugo, sino aparece como balanza. Y uno de los significados de la palabra yugo es balanza. Y aquí dice: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni vosotros hemos podido llevar? Repito, mis amados hermanos, esa palabra es la misma palabra, solo que aquí dice la balanza. La palabra balanza es la misma palabra de yugo en relación al legalismo. Amén. El yugo del legalismo
en este punto se manifiesta en estar dentro de la congregación, pero haciendo apenas lo que se nos pide hacer. Quizás congregándonos solo por un privilegio o para que el mismo no se nos sea quitado, para que el privilegio no se nos sea quitado, ¿verdad? Pero sin amor, mis amados hermanos, por Dios o por su casa. Recordemos que el grave error, mis amados hermanos, de este rey fue que mandó a traer todas las cosas que su antepasado Nabucodonosor, que algunos dicen que era su padre, pero otros dicen que era su abuelo, mis amados hermanos, había ido a traer de lo que era Jerusalén, de lo que era donde estaba el lugar donde estaba el templo, y él mandó para una fiesta pagana, mis amados hermanos, mandó a traer las cosas del templo para su fiesta. Y entonces se le apareció esta mano, se le apareció este escrito, y dentro de lo que le dicen es pesado, has sido en balanza y fuiste hallado falto de peso. Y esto para nosotros es una figura de que podemos estar utilizando, mis amados hermanos, las cosas de Dios, como bien lo mencionábamos antes, puede ser un privilegio, puede ser alguna obra, mis amados hermanos, dentro de la iglesia. Por ejemplo, alguien que tal vez nunca le ha abierto su corazón al Señor, pero se enamora de alguna muchacha o de algún joven cristiano o cristiana, y solamente por ella inicia a ir a la iglesia, mis amados hermanos. Entonces, cuando esta persona venga a ser pesada, va a ser hallada falta de peso. ¿Por qué? Porque no se está congregando por buscar de Dios, sino se está congregando por buscar un beneficio. Y eso es lo que ustedes y yo no podemos permitirnos, mis amados hermanos, congregarnos solo porque obtenemos algún beneficio de la iglesia. A veces no es por beneficio, sino es por relación. Bendecimos a cada uno de los pastores, mis amados hermanos, que el Señor nos ha dado el privilegio de poder ministrar en una congregación, pero hay un grave error que la mayoría de las ovejas en su tiempo, cuando aún somos ovejas, cometemos. Y les digo cometemos porque en su tiempo yo mismo cometí ese error, mis amados hermanos, y era el error de en los momentos que mi pastor por alguna situación no podía llegar al templo para predicar. En mi corazón, mis amados hermanos, menospreciaba a la persona que predicaba, porque lo comparaba en mi corazón con mi pastor y no me gustaba cómo X o Y persona predicara. Ese puede ser un error que la mayoría de nosotros podemos cometer, mis amados hermanos. Si nuestro pastor no está, menospreciamos a aquel que nuestro pastor delega. Y no nos olvidemos que en la palabra el Señor claramente dice que el que es enviado con la autoridad del que lo envió. Jesús decía: yo no vengo en mi nombre, sino a mí me han enviado. Yo hablo, yo hago las cosas que he visto a mi Padre hacer. Cuando hablaba del Espíritu Santo también decía: Él no les hablará por su propia cuenta, sino hablará, mis amados hermanos, de todo lo que el Padre le pusiera. Y así que en el nombre de Jesús, mi amado hermano, tengamos mucho cuidado con todo esto, mis amados hermanos, para que el enemigo no nos gane ventaja alguna de poder, mis amados hermanos, ser hallados faltos de peso. Si tú tienes algún privilegio, mi amado hermano, algún ministerio, aprendamos en el nombre de Jesús a deleitarnos con el mismo, para que en el nombre de Jesús todo obre para bien en nuestras vidas, mis amados hermanos. En el nombre de Jesús queremos enviar una bendición, mis amados hermanos, sobre todos los pastores de RJ Radio, también al igual sobre el pastor Santiago, y pues también nos envían saludos acá, mis amados hermanos, desde Guatemala. Los bendecimos en el nombre de Jesús y les agradecemos el hermoso privilegio que nos dan de poder permitirnos llegar a sus casas por medio de esta bendición de radio, mis amados hermanos.
Continuamos en el nombre de Jesús, como les decía, escudriñemos bien nuestros caminos, mis amados hermanos, y como lo muestra la palabra, pararnos en las sendas antiguas y preguntar, mis amados hermanos, cuáles eran los caminos antiguos, cuáles eran las sendas antiguas en el nombre poderoso de Jesús, para que todo obre para bien. Entonces, mucho cuidado, mi amado hermano, con menospreciar lo que tienes en tu congregación. Mucho cuidado, mi amado hermano, con menospreciar, repito, lo que tienes en tu congregación, lo que Dios te ha dado, con el pastor, con el ministerio de alabanza, con todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque podemos ser hallados faltos de peso. Recuérdense que lo leímos, ¿verdad? Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto de peso. Fuiste probado, mi amado hermano, y por cargar algún yugo, mi amado hermano, el enemigo puede ganar mucha ventaja en nuestras vidas. Así que en el nombre de Jesús agradezcámosle al Señor por lo que nos ha dado. Recordemos que está escrito, mis amados hermanos, que el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo van a poner. La Biblia nos muestra también, mi amado hermano, que el que es fiel en su casa, el que puede cuidar bien de su casa y de los suyos también, mi amado hermano, entonces podrá cuidar de la casa del Señor y de las ovejitas. A veces, mi amado hermano, con dificultad podemos llevar, mis amados hermanos, nuestra vida espiritual, también nuestra casa, y va a ser mayor dificultad si entramos a algún privilegio, a algún área en la congregación, porque hay cosas en nuestras vidas que aún no han sido ordenadas. Ordenémonos en el nombre de Jesús, reconociendo nuestra condición delante del Rey, y que no vaya a pasar esto por nosotros, mis amados hermanos, que un día nos pesen y vayamos a ser hallados faltos de peso, mis amados hermanos, sino que toda la gloria, toda la honra se le dé al Señor. Recordemos que escrito está que todo lo que hagamos, que lo tenemos que hacer como para el Señor, mis amados hermanos. Si te vas a vestir, mi amado hermano, antes de salir al trabajo o al culto, entonces, mi amado hermano, hazlo como para el Señor. Si vas a llegar a tu trabajo o a algún lugar, hazlo. Ten presente que todo es para el Señor, y de Él, mi amado hermano, recibirás la recompensa, recordando que es de Cristo el Señor de quien recibiremos recompensa, en el nombre poderoso de Jesús. La palabra también dice en el libro de Efesios, mi amado hermano, capítulo 4, versículo 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, escuchen esto, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, dice, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recordemos que mencionamos dentro de los significados, mi amado hermano, de la palabra legalismo, de que esto venía a ser un estorbo, de que esto, mis amados hermanos, venía a obstaculizar o a impedir el eficaz funcionamiento de algo. Y aquí la palabra en la cita que estamos colocando de Efesios capítulo 4, versículo 3, estamos en el punto de hallado falto de peso. Eso es lo que ministra el yugo del legalismo. Nos está hablando, mi amado hermano, si le pusimos atención a la lectura, nos está hablando de una estatura, nos está hablando de un crecimiento, nos está hablando de una talla, mis amados hermanos, que ustedes y yo tenemos que dar, y claramente lo dice la palabra del Señor acá, mi amado hermano, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, escuchen esto, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas
del error. Entonces acá nos damos cuenta cómo hay estratagema, hay estrategias, hay manipulación, con todo respeto lo digo, hay mañas, mis amados hermanos, de hombres que las utilizan, las manipulan para engañar, como lo dice acá, con astucia y artimaña de error. Pero esto acontece, mi amado hermano, este engaño, sobre todos aquellos que no crecen, sobre todos aquellos que en algún área están estancados, sobre todos aquellos, mi amado hermano, que quieren hacer su voluntad por encima de la voluntad del Señor. Sabemos que esto no es correcto, mi amado hermano, porque a nosotros nos es necesario, como lo veíamos cuando hablamos del yugo de la juventud, bueno le es al hombre, decía, capacitado llevar el yugo desde su juventud, recordando que está escrito, mis amados hermanos, que nos es necesario acordarnos de nuestro Señor en los días de nuestra juventud, antes que vengan los días malos en los cuales no tengamos en ellos contentamiento. Entonces, mi amado hermano, en este punto de ser hallado falto de peso por medio del yugo del legalismo, ¿cómo se sale, cómo se rompe este yugo, mi amado hermano? Pues creciendo. Así como lo vemos en lo literal, cuando tú y yo, mi amado hermano, nacimos, cuando salimos del vientre de nuestras amadas madres, han pasado los años, han pasado los días y no tenemos el mismo tamaño, no tenemos el mismo conocimiento. ¿Por qué? Porque tuvimos un desarrollo natural, un desarrollo sano. Igual es, mi amado hermano, en la vida espiritual. Desde el día que naciste de nuevo, mi amado hermano, te ha sido necesario crecer, pero si no crecemos, mi amado hermano, lo dice la palabra acá, corremos el riesgo de ser niños fluctuantes, de ser niños, mi amado hermano, gente adulta, pero espiritualmente hablando, inmaduros, que cualquiera que venga con alguna nueva doctrina le vamos a decir amén, le vamos a decir sí, y entonces iremos como bueyes al matadero, sabiendo que hay una sola verdad, y la verdad, mi amado hermano, es Cristo. Así que en el nombre de Jesús, meditemos en estas palabras, mi amado hermano, porque recordemos que está escrito que a su tiempo cada uno de nosotros daremos cuenta, mi amado hermano, de la obra del Señor sobre nuestras vidas, de la obra que edificamos, mi amado hermano. Y la palabra claramente dice que la obra de cada uno va a ser probada por el fuego. Y hay de aquellos, mis amados hermanos, que cuando su obra pase por el fuego se queme. Antes bien, nuestro trabajo, mi amado hermano, o el mejor dicho, el trabajo del fuego al probar nuestras obras, es que nuestras obras, mi amado hermano, sean purificadas, para que no nos atribuyamos gloria que no nos corresponda. Espero en el nombre de mi buen Dios poder estarme dando a entender en relación a cuál es el yugo del legalismo, imposiciones de hombres, mi amado hermano, apariencias de piedad, pretender nosotros mismos que por alguna buena obra que hayamos hecho, que por alguna buena ofrenda, que porque somos muy buenos diezmadores, nos merecemos algo, mi amado hermano. Cuando la palabra del Señor nos muestra que el mayor dentro de nosotros, mi amado hermano, es el que sirve. El privilegio que nos han dado es el privilegio de servir. Y la palabra dice, mi amado hermano, en palabras de nuestro Señor Jesús, dice que el siervo que hace solo lo que se le pide es un siervo inútil. Por eso Él dejó escrito también en la palabra que si alguien nos pedía llevar la carga una milla, que se la lleváramos dos. Que si alguien nos pedía, mi amado hermano, la camisa, que le diéramos también la capa. ¿Por qué? Porque haciendo eso estaríamos haciendo más, mi amado hermano, de lo que nos pide. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor Jesús? Dice su palabra: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos. Así que en el nombre de Jesús tú y yo podemos hacer cualquier cosa, mi amado hermano, pero si dentro de esa cosa, digámoslo así, que tú y yo hacemos, no está nuestro corazón, no está el deseo de honrar al Señor, con todo respeto te lo digo, pero no se nos tomará en cuenta, porque la palabra del Señor nos muestra, mi amado hermano, que para que tú y yo empecemos a hacer lo bueno, primero tenemos que dejar
de hacer lo malo, pero en el nombre de Jesús yo sé que a la luz de la palabra tú y yo atenderemos el consejo de lo que escrito está, y escrito está en este punto que este rey fue pesado en balanza y fue hallado falto de peso. ¿Cuál fue su error, mi amado hermano? Menospreciar, como un día lo hizo Esaú, las cosas de Dios. Las cosas de Dios, mi amado hermano, no se menosprecian. Las cosas de Dios se agradecen, porque por gracia, por misericordia es que tú y yo seguimos de pie. Por gracia somos salvos, pero por misericordia, mi amado hermano, no hemos sido consumidos. Así que bendecimos el nombre de nuestro buen Dios, porque hasta el día de hoy, mi amado hermano, ha tenido compasión, ha tenido misericordia de nosotros. Y tú y yo bien sabemos, mi amado hermano, con todo respeto digo esto, por más ministros que seamos, que por gracia es que estamos en donde estamos. Estamos en donde estamos no porque lo merezcamos, sino porque Dios ha tenido misericordia, porque la obra, mi amado hermano, el yugo que nos ha sido puesto para servirle al Señor, esta obra no es obra de hombre, mi amado hermano, es por la misericordia del Señor, es porque Dios ha tenido misericordia y ha tenido a bien compartir con nosotros parte, mi amado hermano, de este bendito y precioso ministerio. Vamos a ir ministrando lo que es el último punto, mi amado hermano, de este tema del yugo del legalismo. Ya hablamos de dos: el yugo del legalismo es la esclavitud como un supuesto medio de salvación. El yugo del legalismo es ser hallado falto de peso, mi amado hermano, por menospreciar las cosas espirituales, exactamente como lo hizo Esaú. Y el último punto es: no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Cuando uno está bajo un yugo del legalismo, pretendiendo que la salvación es por obras o por lo bueno que tú y yo hagamos, creer que merecemos algo, eso no ayuda a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Tú y yo podemos hacer obra tras obra tras obra, pero si no sometemos nuestra voluntad al Señor, mi amado hermano, va a ser por gusto y nuestra naturaleza humana no va a menguar. Dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 20. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz. Vean esto, qué interesante. Y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces dice acá: ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? Vean qué interesante, mis amados hermanos. Esto acontece, ¿por qué? ¿Por qué acontece, mis amados hermanos? Porque seguimos bajo los yugos del legalismo, que es lo que estamos hablando, mis amados hermanos. En el nombre de Jesús, le sigue diciendo acá: ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello? Sigue diciendo: esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo. Pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Vean qué cita, mis amados hermanos, más contundente. Es una cita, como repito, contundente, porque nos está demostrando, mis amados hermanos, que no hay obra alguna que nosotros pretendamos hacer para merecer algo en el reino del Señor, porque al final esto, mis amados hermanos, para lo que es nuestra vida espiritual, para lo que es nuestra vida espiritual sana, el desarrollo y el crecimiento en nuestra vida espiritual no nos sirve de nada, mis amados hermanos. Vamos a ir concluyendo con el tema. Existen varias instituciones, también existen psicólogos que desean ayudar a las personas a lidiar y a salir adelante con sus vicios o cosas parecidas. Pero al final, por más buena intención que tengan de ayudar a las personas, no podrán hacer lo que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Puede hacer con aquel que se humilla y vuelve al Señor.
Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 9 versículo 15. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia del Señor. ¿En dónde está la clave de la misericordia de Dios? La clave está, mis amados hermanos, en el corazón contrito y humillado. En el corazón, mis amados hermanos, que reconoce cuál es su condición y se humilla delante del Señor. Así que tener un corazón contrito significa reconocer que somos pecadores y estamos quebrantados. Significa ser humilde y estar dispuesto a aprender. Significa, mi amado hermano, tocar fondo y darse cuenta de que Dios y seguir su camino es lo único que puede cambiar las cosas en nuestras vidas. La palabra del Señor dice en Salmos 51, 17, y con esto vamos a ir concluyendo el tema el día de hoy, mis amados hermanos, esperando siempre que el Señor nos ayude para poder trasladar el mensaje y que lo podamos entender y ponerlo por obra, mis amados hermanos. Salmo 51, 17 dice la palabra del Señor: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Así que, mi amado hermano, en el nombre de Jesús, pues te invito con base a la palabra del Señor a que tú y yo podamos ser sencillos y sinceros de corazón, para que nuestro buen Padre Celestial, mis amados hermanos, nos tome en cuenta, porque es grande la salvación. Así que nada más humillémonos delante de su dulce presencia y tenlo por seguro que Él hará, mi amado hermano, en tu vida y en mi vida lo que tiene que hacer.